ya no son absolutos e independientes, sino que los vamos a tener que mezclar en algo que se llama espacio-tiempo. Ahora lo que nos podemos preguntar es, ¿cómo vamos a describir geométricamente este espacio-tiempo? Resulta que el espacio-tiempo va a estar asociado, para empezar ya le agregamos una dimensión, porque teníamos las 3 dimensiones espaciales, y ahora tenemos que agregar el tiempo, ¿vale? Ya no van a ser independientes, ahora los vamos a mezclar entre ellos, entonces necesitamos un espacio de 4 dimensiones. Ya desde ahí vamos perdiendo porque ya ninguno de nosotros se puede imaginar algo en 4 dimensiones. Hay personas que dicen que sí. Bueno, al menos yo no puedo imaginarme nada en 4 dimensiones. Pero afortunadamente las matemáticas nos salvan de eso, porque lo podemos describir con total precisión. Y el espacio con el que vamos a trabajar es algo que se llama espacio de Minkowski, que es casi R4. Con R4 me refiero a que es el espacio euclidiano de 4 dimensiones, tal cual, casi R4, porque tenemos una métrica distinta. Seguramente muchas veces han escuchado que en relatividad especial el espacio ya es equivalente al tiempo, y eso tiene sus detalles. No es cierto. ¿Por qué? Porque la métrica que vamos a utilizar para describir las interacciones en el espacio de Minkowski no es la de R4, porque aquí necesitaríamos que todos estos signos fueran positivos, y el signo asociado a la coordenada temporal es negativo. Eso hace que sean diferentes, tal cual, es un tratamiento distinto del tiempo y del espacio. ¿A qué nos referimos realmente? A que ya son, digamos, equivalentes, pues a que ahora tenemos un continuo que va a describir tanto al espacio como al tiempo, ¿vale? Con este espacio de Minkowski, ¿qué podemos hacer? Bueno, si ya conocemos la geometría a través de cómo se miden las distancias en el espacio de Minkowski, pues podemos hacer cosas de ese estilo. Por ejemplo, ¿qué nos describe este espacio de Minkowski? Aquí en el centro tenemos al observador, que puede ser cualquiera de nosotros. Literalmente siempre podemos poner nosotros en el centro de coordenadas de un espacio de Minkowski. Aquí vean, está dibujado en 3 dimensiones, solo consideramos 2 dimensiones espaciales y la temporal. Y lo que nos dice, por ejemplo, es que estas rectas de acá, que son rectas tal cual en el espacio de Minkowski, generan algo que se llama el cono de luz. ¿Qué es el cono de luz? Si nosotros estamos parados aquí, recuerden, en este suceso, que es en este momento y con este origen de coordenadas, solo las cosas que estén dentro de nuestro cono de luz van a ser las que tenemos accesibles mediante interacciones físicas en nuestro futuro. Todo lo que está fuera del cono de luz no. ¿Por qué? Porque eso implicaría que nos tendríamos que mover a velocidades mayores a las de la luz para alcanzar estas regiones fuera de nuestro cono de la luz. Entonces, simple y sencillamente por analizar la geometría del espacio físico, que es el espacio de Minkowski, podemos empezar a obtener un buen de conclusiones, ¿vale? Ok. Ahora le vamos a dar un giro a la charla, y esta es la parte esencial del seminario, porque si bien todos los ejemplos que hemos visto hasta este momento involucran describir al espacio físico tal cual con la geometría que tenemos, aquí vamos a ver que podemos darle la vuelta y utilizar la geometría para describir espacios que no tienen nada que ver con el espacio físico en el que nos estamos moviendo, interactuando, sino que describen espacios que están más bien asociados a la teoría. Y ese va a ser el punto clave de todo esto. Para esto les voy a dar muy brevemente un poco de fundamentos de termodinámica, porque es importante. Creo que este es el ejemplo, digamos, más accesible. Se va a poner ya muy técnica la charla, pero creo que no deja de ser el ejemplo más accesible con el cual podemos entender realmente el objeto del seminario. ¿Qué es la termodinámica? Es la rama de la física que estudia los sistemas termodinámicos. Tal cual, esa es la definición más realista que podemos dar. ¿Qué son los sistemas termodinámicos? Pues básicamente son cualquier sistema. Un sistema bien físico, bien delimitado, que sepamos hasta dónde están, digamos, sus fronteras. Y la termodinámica estudia esos sistemas, cómo interactúan con el resto del universo, que son los alrededores del sistema. Entonces, básicamente la termodinámica estudia cualquier sistema macroscópico. ¿A través de qué? De 2 tipos de variables. Variables extensivas, como sería la entropía, la energía interna de los sistemas, su volumen, su número de moles, la carga eléctrica, etc. Y variables intensivas, como podrían ser la temperatura, la presión, el potencial químico, etc. ¿Cómo? Hay una formulación, la formulación de Gibbs, que igual fue a finales del siglo XIX, que, digamos, igual sintetizó todo el conocimiento termodinámico y lo plasmó de una manera muy formal.
A través de una ecuación fundamental para cada sistema termodinámico que va a codificar toda la información del sistema. La ecuación fundamental no es más que describir la energía interna como una función de las variables extensivas del sistema. Si tenemos esta ecuación fundamental para los sistemas termodinámicos, podemos saber absolutamente todos esos sistemas. Ahora, pues esto en la práctica pues no se puede obtener, al menos no tan fácilmente, ¿vale? Hay muy pocos sistemas para los que realmente conocemos esta ecuación fundamental. Aún así, eso no quita el hecho de que podamos estudiar realmente los sistemas termodinámicos a través, por ejemplo, de este tipo de relaciones que se llaman ecuaciones de estado y que nos relacionan las variables intensivas con derivadas parciales de las variables extensivas. Por ejemplo, la temperatura es simple y sencillamente derivamos parcialmente la energía interna con respecto a la entropía y eso nos da una ecuación de estado para la temperatura. Igual, la presión es, bueno, aquí es un detalle técnico, el negativo de la presión es la derivada parcial de la energía respecto al volumen. En general, si nosotros tenemos una ecuación fundamental de este tipo, donde x1, x2 hasta xc son variables extensivas, podemos obtener una variable intensiva conjugada que va a estar en este caso denotada por R y es la parcial de energía respecto a la extensiva correspondiente. Con esto, bueno, haciendo un poco de cálculos, es fácil escribir entonces la diferencial de la ecuación fundamental de esta forma, ¿vale? Y bueno, además de eso, pues tenemos que agregar las leyes de la termodinámica. En general son 4, en este caso nos vamos a centrar en la primera y la segunda. La primera es básicamente la ley de la conservación de la energía. La energía no se, no se crea ni se destruye, solo se transforma. De una manera más formal lo podemos ver como que la variación de la energía interna de un proceso arbitrario termodinámico va a estar dada como el calor que recibe el sistema menos el trabajo que produce, ¿okay? La segunda ley nos habla de la entropía y es la que nos dice que la entropía siempre tiende a aumentar en todos los procesos termodinámicos. Es la ley que nos indica que realmente hay una diferencia física entre pasado y futuro. ¿Por qué? Porque todos vemos que, por ejemplo, si el clásico ejemplo, si dejamos caer una gota de tinta en un vaso con agua, se empieza a difuminar. Las leyes de Newton no prohíben que esa gota de repente se vuelva a concentrar toda en un solo punto. Lo que lo prohíbe es la segunda ley de la termodinámica, porque el estado en el que la gota está completamente difuminada es un estado con mayor entropía. Entonces la segunda ley, enunciada de otra manera, nos dice que un sistema en equilibrio es aquel en el que la entropía es máxima con respecto a los cambios de estado a los cambios, perdón, en el estado de energía interna, volumen y número de moles. Ahora, ya que vimos esos fundamentos de termodinámica, vamos a ver cómo hacer para dar una teoría geométrica de la termodinámica. Recuerden, estamos hablando ya de algo más abstracto que el espacio físico que nos rodea. Queremos describir los sistemas termodinámicos, sin importarnos realmente si miden mucho o miden poquito, ¿no? Para esto, Weinhold, en 1970 aproximadamente, nos dice, bueno, vamos a dar la siguiente receta. Tenemos que la primera ley la podemos escribir como que la energía es una función de estado conservada, y eso implica entonces que las parciales, recuerden que estas son las variables intensivas, las parciales de las variables intensivas respecto a las variables extensivas tienen que cumplir esto. Vean, aquí tengo la parcial de RI con respecto a XJ debe ser igual a la parcial de RJ con respecto a X. Ese, digamos, es una consecuencia de la primera ley. La segunda ley nos dice que, así como la entropía es máxima, bueno, eso implica que la energía interna debe ser minimizada en los estados de equilibrio, y entonces vamos a tener esta desigualdad, ¿vale? Que la parcial de las intensivas respecto a las extensivas tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, estas son dos formas matemáticas de escribir la primera y la segunda ley. Y lo que dice Weinhold es, tal cual, voy a proponer una asociación a vectores abstractos. De las diferenciales de las variables intensivas, las voy a asociar a un vector. Y voy a definir un producto escalar de esta manera. Aquí es donde les digo que la charla se pone técnica. Lo que está haciendo Weinhold es generar un espacio vectorial en la cual los vectores o los elementos de ese espacio vectorial van a estar denotados por esto,
y le está agregando una estructura de producto interno a través de esto. ¿Qué logramos con eso? Bueno, se demuestra que en efecto eso cumple los requisitos para que sea un espacio vectorial, y usando las leyes de la termodinámica, que ya vimos que las podíamos escribir de una forma matemática muy especial, nos aseguramos de que eso en efecto cumple también las propiedades de un producto interno. Y ahora bien, hay un teorema de álgebra lineal que nos indica que cualquier espacio vectorial de dimensión finita n va a ser isomorfo al espacio Rn. ¿Se acuerdan que empezamos con R3? Que era empezamos con el plano R2, luego con el espacio R3, luego en Minkowski ya era R4, y ahora nos estamos refiriendo a un espacio de n dimensiones, las que nosotros queramos finitas. Y entonces lo que prueba Weinhold es que el espacio vectorial que él acaba de generar, es Rn, isomorfo a Rn. ¿Por qué? Porque realmente tenemos una métrica distinta a la métrica euclidiana, que es la métrica que vamos a poder extraer de la forma en que se definió el producto interno. ¿Okay? Entonces, pues no solo generamos un espacio vectorial, sino que es además un espacio vectorial que tiene una estructura pues, altamente geométrica, porque además también tenemos una métrica. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, que ahora en vez de hacer termodinámica con cálculo, hacemos termodinámica con geometría. ¿Por qué? Porque entonces Weinhold ya puede proponer, por ejemplo, vectores que estén relacionados con el volumen, con la presión. Sabe cómo calcular las longitudes de esos vectores, ya no de la forma que lo hacemos usualmente en geometría euclidiana, con la propia métrica que le impuso este espacio. Y entonces Weinhold obtiene cosas como estas, que son vectores que tienen bien definida su magnitud y que aparte tienen bien definidos los ángulos que generan con otros vectores. Y entonces, ¿qué dice? Yo conociendo estas relaciones y como sé relaciones geométricas, ya puedo hacer cálculos geométricos y sorprendentemente obtiene resultados consistentes con la teoría que nosotros conocemos. Pero entonces vean ya cuál fue el salto teórico en todo esto. Esta geometría no está describiendo ningún espacio físico. Esta geometría está describiendo el espacio de las funciones o de las variables que describen a los sistemas termodinámicos. Eso no existe en ningún lado, físicamente no existe. Solo estamos describiendo un espacio matemático y que resulta que es completamente validado por los experimentos físicos. Muy bien. Ahora sí, pues vamos a entrar al tema de geometrías curvas, que ¿se acuerdan del quinto postulado de Euclides? Que les dije que era un poquito más complicado de ver. Bueno, imagínense que compran una esfera de unicel. Nada nos impide empezar a hacer triángulos ahí sobre esa esfera, y pues ver qué relaciones podemos obtener. Claramente la geometría que podemos hacer en la superficie de una esfera es diferente de la geometría que podemos hacer en un plano, en una hoja de papel. Por ejemplo, aquí ya no se va a cumplir que la suma de cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que ser 180. Aquí, por ahí visualmente se alcanza a notar que tiene que ser mayor a 180 grados. Hay otros tipos de geometría, como la geometría hiperbólica, en donde ahora la suma de los ángulos internos va a resultar ser menor a 180 grados. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos estudiar estas geometrías? Bueno, pues Gauss, Lobachevsky, Bolyai estudiaron este problema y vemos que realmente el postulado que nos aleja en principio de este tipo de geometrías es el quinto postulado, que decía que por un punto exterior a una recta solo se podía trazar una paralela. Aquí ya no. En geometría esférica, por un punto exterior a una recta no puedes trazar ninguna paralela, y aquí puedes trazar una infinidad de paralelas. Entonces, el estudio de estas geometrías curvas nos abre la puerta a estudiar superficies que sean intrínsecamente curvas, justamente pues como la superficie de una esfera. Todos tenemos una idea intuitiva de qué significa curvatura. ¿Sí? Por favor. Ahora, como todo, pues hay que generalizar este conocimiento. Y es, bueno, en 1827 Gauss introduce su teorema egregium, que me parece que se traduce algo así como su teorema excepcional, que es como el teorema que le da el punto de partida a la geometría diferencial, y dice que la curvatura
de una superficie es una propiedad intrínseca de la superficie. Es decir, que la podemos estudiar simple y sencillamente estudiando las características propias de la superficie. ¿A qué me refiero con esto? Todos nos imaginamos una esfera y regularmente lo hacemos como la esfera incrustada en el espacio que nosotros conocemos, en el espacio 3D plano. Pero Gauss nos dice, no, realmente nosotros podemos estudiar estas ideas de curvatura olvidándonos de que esto está incrustado en otro espacio. Simple y sencillamente conociendo las características de la propia superficie, podemos estudiar sus propiedades. Esto, digamos, para poner un ejemplo, es como si ustedes ponen una hormiga justamente en esta esfera, ¿no?, que compramos de Unicel. Si la hormiga fuera lo suficientemente inteligente, pues tarde o temprano podría descubrir que está viviendo en un espacio curvo. Aunque la esfera sea gigantesca, con nosotros vivimos en el planeta Tierra, que es esférico, pero pues, sí. Y a pesar de que no salgamos al espacio y veamos la esfera, tarde o temprano hubiéramos descubierto que la Tierra es esférica, ¿vale? Ahora sí, Riemann, después de esto, introduce el concepto revolucionario de la geometría diferencial, y es lo que le abre la puerta a todas las herramientas tan potentes de la geometría actual, que es el concepto de variedad, ¿vale? En particular, a nosotros nos van a interesar lo que se llaman variedades diferenciables. ¿Y qué es una variedad? Bueno, pues muy brevemente, una variedad es un espacio de n dimensiones, otra vez, ya no nos limitamos a hablar de 2 o 3 dimensiones, y el único requisito que le vamos a pedir a este espacio es que localmente se parezca a Rn, es decir, que localmente sea plano. ¿A qué nos referimos con localmente? Seleccionamos un punto en nuestra variedad y en una vecindad infinitesimalmente pequeña, ahí vamos a tener que poder asociar los puntos de la variedad con los puntos de Rn. Si esto se cumple, resulta pues que podemos meterle un buen de estructuras geométricas aquí, podemos generar un buen de herramientas que ahorita vamos a ver que nos van a ayudar a describir más física. De hecho, vamos a describir mucha más física. Les digo que esta es la idea revolucionaria de todo esto. En 1915, Einstein formula la relatividad general, y esto es una idea brillante. Llega a las ecuaciones que conocemos como ecuaciones de campo de Einstein, que básicamente son las que describen la interacción entre la dinámica del espacio-tiempo y su contenido de energía-momento. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos la relatividad especial, todo muy bien, ya habíamos extendido las ideas de Newton, pero ahora resulta que seguimos teniendo problemas en la relatividad especial. Sobre todo Einstein tenía un problema muy grande para introducir las interacciones gravitatorias dentro del marco de la relatividad especial. Entonces se dio cuenta que tenía que extender su teoría. El principio de equivalencia es el que dice Einstein que fue la mejor idea de su vida. Y nos dice lo siguiente: en regiones lo suficientemente pequeñas del espacio-tiempo, las leyes de la física se reducen a las de la relatividad especial. No es posible detectar la existencia de campos gravitacionales por medio de experimentos locales. Y vean la similitud que hay entre el principio de equivalencia, que es un principio físico, y la definición que dimos para variedad diferencial. En regiones lo suficientemente pequeñas, localmente, las leyes de la física se reducen a las de la relatividad especial, y quedamos que la relatividad especial era un espacio plano, el espacio de Minkowski. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues que ahora vamos a tener que describir a nuestro espacio, ahora sí otra vez el espacio físico de 4 dimensiones, el espacio-tiempo, ya no como el espacio de Minkowski, sino como una variedad diferenciable de 4 dimensiones. Esta idea tan genial nos conduce a reinterpretar la gravedad como una manifestación de la curvatura de esa variedad, es decir, del espacio-tiempo. Y es lo que siempre nos dicen, ¿no? La materia y la energía le dice al espacio cómo deformarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Bueno, eso está codificado aquí en las ecuaciones de Einstein. El lado izquierdo de las ecuaciones de Einstein contiene términos puramente geométricos. Esto es algo que se llama el tensor de Ricci, que codifica información geométrica. Esta es la métrica del espacio geométrico, y este simbolito codifica toda la información de energía, de materia, de momentos, etc.
Entonces Einstein llega tal cual a decir, geometría es igual a física. ¿Vale? Ok. Hasta aquí nuevamente, ¿qué hicimos? Extendimos nuestra idea de geometría a geometrías curvas y nuevamente retomamos la idea de que podemos describir los espacios físicos con geometría. Pero vamos a ver que esto, o sea, se les fue la olla totalmente, o sea, esto tiene aplicaciones que uno ni siquiera podría pensar. Vamos a retomar a la mecánica clásica, a la de Newton, ¿ok? Recuerden, ¿cuál era el objetivo de la mecánica de Newton? Describir las trayectorias de las partículas. Nada más, es lo único que hace la mecánica, no hace nada más. Newton no fue el único que trabajó en esto. De hecho, hoy día ni siquiera se trabaja de esa forma. Después de Newton vino Lagrange, que dio ecuaciones de Lagrange, que es un marco distinto para llegar exactamente al mismo resultado, que es describir trayectorias. Después vino Hamilton y nos dio las ecuaciones de Hamilton, que es un marco diferente para llegar al mismo resultado, describir las trayectorias. ¿Y qué dicen las ecuaciones de Hamilton? Bueno, si yo conozco las posiciones, ya ni siquiera son las posiciones normales, es algo que se llama posiciones generalizadas. Es cualquier coordenada que nos ayude a describir el lugar en el espacio de los sistemas. Si yo conozco las posiciones y los momentos, que los momentos lineales están asociados con las velocidades, si yo conozco estas dos cosas y el hamiltoniano, la función hamiltoniana del sistema, que para muchos sistemas coincide con la energía del sistema físico, puedo resolver estas ecuaciones y obtener las trayectorias de las partículas. Las posiciones y los momentos los puedo graficar en algo que se llama el espacio de fases, tal cual es el conjunto de todos los estados posibles del sistema, donde estos estados quedan completamente descritos por sus coordenadas de posición y sus coordenadas de momento. El espacio de fases, gracias a las ecuaciones de Hamilton, contiene toda la información que nosotros necesitamos para determinar la dinámica de cualquier sistema mecánico. ¿Okay? Siguiente, por favor. Por ejemplo, pues antes de pasar con esto, les puse aquí el ejemplo de un péndulo simple. Esa imagen es tal cual como se ve un péndulo, ¿no? Y este es el espacio de fases de un péndulo. Vean que no tiene nada que ver con la trayectoria real del péndulo. Esto lo que nos está diciendo es que las curvas en el espacio de fases son curvas cerradas porque el péndulo traza un movimiento oscilatorio, ¿vale? Va y viene y siempre está en la misma trayectoria, entonces las curvas en el espacio de fases son cerradas. ¿Cuál es la magia de todo esto? Y esto a mí me vuela la cabeza. Para un sistema clásico con n grados de libertad, los grados de libertad son básicamente las coordenadas en las que se puede mover. Resulta que el espacio de fases lo podemos describir con este conjunto y resulta que ese conjunto es una variedad diferenciable de 2n dimensiones y sobre todo va a tener una geometría especial que vamos a conocer como una variedad simpléctica. Ya los detalles son mucho más técnicos. La idea importante es que la estructura de esta variedad va a determinar completamente la dinámica del sistema. Vean ahora cuál es la geometría que estamos describiendo. Ya hasta nos olvidamos de Newton, en donde la geometría nos describía el espacio. Esto nos describe un espacio abstracto que es el espacio de fases. Y de cualquier forma, trabajando con la geometría que tenemos sobre este espacio, podemos obtener todos los resultados que obtenemos con la mecánica de Newton. En otras palabras, resulta que entonces la geometría simpléctica es el lenguaje natural de la mecánica clásica. Así se trabaja la mecánica clásica contemporánea. Toda la dinámica clásica, toda está contenida en esta estructura geométrica. ¿Vale? Bueno, ya para irnos despidiendo, vamos a hablar ahora de mecánica cuántica. Mecánica cuántica, lo que hacemos es algo que se llama cuantización. ¿Vale? Regularmente lo que tenemos es un sistema clásico y mediante un procedimiento cuantizamos los observables que tenemos en ese sistema y obtenemos resultados cuánticos. Regularmente lo que hacemos es trabajar con el método de cuantización de Dirac, que es a los observables, ahora ya en vez de solo ser, por ejemplo, posición y momento, los vamos a asociar con algo que se llama operadores, que son elementos matemáticos distintos, con otras características. Y teniendo eso, ganamos pues una estructura, digamos, cuántica. Ya no salimos del espacio
clásico para llegar a algo que se llama espacio de Hilbert, que es en donde vive la mecánica cuántica, ¿vale? Esa cuantización de Dirac es la cuantización canónica, es la primera que existió, pero pasaron los años y vimos que no es la única forma en la que podemos hacer cuantización. Hay muchos otros tipos de cuantización y en especial la que nos interesa en este momento es algo que se llama la cuantización geométrica, que es súper técnica, no soy experto ni mucho menos, pero simple y sencillamente es un procedimiento sistemático que nos ayuda a pasar de un sistema hamiltoniano clásico, en donde esta m es la variedad que habíamos descrito del espacio de fases y omega es la herramienta simpléctica que estaba asociada a esa variedad. Pasamos de eso a un espacio de Hilbert y operadores cuánticos, usando únicamente la geometría intrínseca del espacio-fase con esa estructura simpléctica. Eso se puede hacer. Entonces, en vez de imponer reglas a mano como esta, que era la que les decía que pasamos en la cuantización de Dirac, que simple y sencillamente pasamos de este observable clásico a este observable cuántico, que esto ya es un operador, la cuantización geométrica lo que hace es deducir el espacio de estados cuánticos, los operadores y las reglas de la mecánica cuántica a partir de la geometría del espacio de fases clásico. Nuevamente, utilizando simple y sencillamente las herramientas geométricas implícitas en la variedad que define el propio espacio-fase. ¿Okay? Okay. Ya por último, pues tenemos un largo, muy largo, etcétera, de este tipo de aplicaciones. Además de todos estos, pues por ejemplo, el electromagnetismo, que es otra de las fuerzas fundamentales del universo, también se puede entender mediante teorías geométricas basadas, otra vez, ya todo de aquí para acá son puras variedades diferenciables. Esta la vamos a basar en algo que se llama fibrados y conexiones. Las conexiones tienen que ver con la curvatura del espacio. Además hay otra parte, ahorita hablamos de la termodinámica geométrica de Weinhold. Esa tiene tiene errores inherentes a la misma construcción de la geometría que hacen que no sea, o que tenga límites muy marcados y que no sea lo más general que podemos hacer. Entonces, a principios de los 2000, el doctor Quevedo, que fue el primero que presentamos, reformula esta termodinámica como una teoría geométrica, ¿vale? Utilizando otras variedades y corrigiendo los errores intrínsecos que tenía la formulación de Weinhold. Otra idea muy interesante es que, como saben, se tiene la idea de que existe una longitud mínima para las interacciones físicas, que es la longitud de Planck. Esta la podemos vincular profundamente con algo que conocemos como geometría no conmutativa. Y bueno, otro ejemplo es la teoría de cuerdas, que esa nace tal cual como una teoría con un carácter altamente geométrico, tal cual describe a las partículas, los objetos y las interacciones como objetos extendidos que viven en espacios de veintitantas dimensiones. ¿Okay? Muy bien. Okay. Pues ya por último, vamos a concluir. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? ¿Geometría fue igual a física? No lo sé. Son cosas que, insisto, pues tal vez escapan realmente a un análisis práctico, que al fin y al cabo pues, es lo que muchas veces lo que nos interesa hacer. Lo que sí podemos decir es que casi para cualquier sistema físico se puede encontrar una herramienta geométrica que nos ayuda a describir dicho sistema físico. Esto realmente es un poquito de trampa, porque como vimos, la abstracción a la que llega la geometría ya tiene, o sea, niveles que no tienen nada que ver con lo que dijimos al principio de que estudia áreas, longitudes, etc. Vimos que tiene conexiones con cálculo. Entonces, realmente las herramientas geométricas engloban buena parte de la matemática. Muchas veces las teorías físicas no nacen intrínsecamente geométricas, pero lo que sí se puede hacer en casi cualquier área de la física es, insisto, encontrar una estructura geométrica que nos describa a los sistemas físicos. Y bueno, en este sentido, pues digamos que la geometría no solo describe la física, organiza sus principios y revela sus simetrías y características más profundas. Y bueno, ya por último, si alguien deja alguna referencia.
El libro de Dunaksky está muy padre, muy intuitivo, es una introducción muy bonita a realmente muchas áreas de la geometría actual. Serway, artículos de Weinhold, Carroll, bueno, ahí se las dejo. Y bueno, pues ya por mi parte sería todo. Sí, es así, bueno, genuinamente, no, me parece una locura, me parece increíble toda tu explicación, es bastante bonito. Yo tomando algunas materias te dije, tanto se puede hacer, es una locura, pero es increíble. Pero antes de eso quisiera preguntar si alguien del público tuviera alguna pequeña duda o algún comentario con respecto a la prédica de hoy. ¿Todo bien? Ok. Yo la voy a preguntar así, pero nada que ver, va a ser muy bonito. ¿Qué te animó a participar en el seminario de aquí de la universidad? Varias cosas. Más que nada porque, realmente el seminario me lo mandó un amigo. Es bueno encontrar foros en donde uno pueda explicar. A mí la geometría desde el principio fue una área que me parecía fascinante, y entonces encontrar una conexión tan profunda con mi área principal de estudio, que es la física, pues es algo que me pareció en su momento, me voló la cabeza, y creo que no hay tanto, la divulgación no va tanto para allá. Entonces me pareció importante platicar de lo que me he enterado en todos estos años, y bueno, eso fue lo que... Me parece increíble, me parece algo demasiado bueno. Creo que, bueno, algo que a veces también sucede aquí mucho es que solamente se va a hacer una rama bastante teórica, a veces olvidamos todas las demás partes que existen gracias a la física, las demás áreas que tenemos dentro de nuestras divisiones y nuestras ciencias. Me parece increíble, y bueno, yo sé que este seminario a lo mejor es un poco chico, es un seminario que nada hacemos los alumnos de licenciatura, pero lo hacemos con todo amor, y creo que fue un gran orgullo haberte tenido el día de hoy. Siempre que desees estar aquí o en cualquier espacio dentro de nuestra institución, va a ser más que increíble, así que te hago entrega de tu constancia, obviamente, para que ya tu representación de tu constancia, muy hermoso. Y por último, como buen seminario Tranexli, te tienes que graduar aquí con un Snoopy. Así que este Snoopy es para ti. Si es así, les agradezco a todos, ya que esta fue la penúltima sesión, me encantó, no lo sé, quedé más que fascinado. En la semana 12 se encuentra la última sesión de este seminario, de la primera edición del seminario Tranexli. Bueno, por mi parte ha sido un gran gusto haberte conocido y sobre todo haber apreciado esta gran plática. Muchas gracias y los esperamos a la próxima. Gracias.